Bueno, ya descargué el SDK, ya le puse que tenga soporte para VR. Entonces ahora sí, ¿qué empezamos a hacer en nuestra escena para que pueda empezar a trabajar con realidad virtual? ¿Listo? Entonces miren, dentro de los elementos de Google VR, ¿de acuerdo? Aquí hay unos prefabs. Este prefab, este del cuadrito azul, que miren, se llama el GVR Editor Emulator. En ese momento. Entonces, aquí, ese GVR Editor Emulator, este es el que a mí me va a servir para simular que yo tengo un casco o unas gafas de realidad virtual puestas en mi cara. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Aquí en Google VR, Prefabs, GVR Editor Emulator. Si uno no se acuerda dónde es que está, yo puedo empezar, miren, digamos, haga de cuenta, yo estoy por aquí lejos, yo puedo empezar a escribir aquí GVR y editor, y miren, entonces él me empieza a filtrar todo lo que está aquí, todos los assets. Entonces lo importante, como es un prefab, ahí por convenciones los prefabs son los cuadraditos azules. Y aquí tenemos los scripts que él usa. Entonces a mí los scripts no me interesan ahorita, me interesa este prefab. Entonces yo puedo coger y lo arrastro acá y lo suelto. ¿Listo? Lo pongo en mi escena, lo puedo poner aquí arribita, pues simplemente como para que pues tenerlo en mejor orden. Entonces él aquí, miren que cuando yo lo tengo seleccionado, él me muestra. ¿Cómo hago para controlar la cámara? Si yo presiono Alt y muevo el mouse, es como si yo estuviera moviendo la cabeza, ¿de acuerdo? Girándola, así. Y con Control es como si estuviera inclinándola. ¿Qué quiere decir? Pongamos aquí un play. Y miren. Entonces, acá yo con esto presiono Alt. Y en Alt es como si estuviera girando, miren. Y con Control y moviendo el mouse es como si yo estuviera haciendo así. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo chévere de esto? Que él empieza a usar la cámara que yo tenía como si fuera la cámara de realidad virtual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es muy importante? Que haya al menos una cámara que se llame así, Main Camera. ¿Listo? Eso es importantísimo. Ahora, quiero que se fijen en algo. Veamos acá el tiempo. 2 por 3. Aquí arriba, miren, yo veo dónde está mi cámara y aquí abajo es donde yo veo lo que está pasando. ¿Listo? ¿Dónde está mi cámara en este momento? Si yo lo veo por posición, está en 9.8, 6.3 y 0.3. ¿Se acuerdan que le habíamos cuadrado para que quedara viendo así? ¿Sí? Yo pongo play. ¿Y qué pasa? Miren, tengo seleccionada mi cámara. Miren el que hizo. Espera. Él de una vez viene y resetea la posición de la cámara al punto 0000. ¿Listo? ¿Cómo así? Que él llega y dice, entonces es muy importante que cuando yo empiezo a usar el Google VR, resulta que la cámara ya no es la cámara de Unity. La cámara va a estar pensada es como la que yo tengo acá. Y él siempre me va a resetear el punto 0000. ¿De acuerdo? Y con rotación cero y todas esas cosas. Miren que yo puedo llegar y moverla por aquí. Miren, yo la muevo por acá, la corro para otro lado, pongo play y aquí cuando yo empiezo a simular, miren, la cámara está en el punto 0000 acá, en este pedacito. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, uno que debe hacer, bueno, y miren, pues aquí está funcionando, Alt es como si yo estuviera dándole vueltas, Control es como si yo estuviera girando así, ¿listo? Entonces, como el punto 000 se vuelve el referente, entonces miren uno que puede llegar a hacer. Yo podría llegar y digamos, cambio la posición de todos mis objetos, ¿listo? Los bajo un poquito, ¿bien? Algo así, y pongo aquí play. Y entonces miren que ya entonces aquí yo estoy en el punto 00 y miren que entonces ya lo veo desde aquí arriba, ¿sí? Y esa es mi cámara, o sea, eso es como si yo estuviera parado viendo así. O también hay otra cosa que uno hace, y es, resulta que él pone el punto 000 con respecto al papá. ¿Cómo así? Entonces, mire, voy a crear aquí un objeto vacío que va a ser una cápsula. ¿Listo? Esta es mi capsulita. Mírela. La voy a subir por acá. La voy a mover por aquí, a esta esquina. ¿Listo?
y voy a volver a la cámara hija de la cápsula que yo acabo de crear. Entonces, la cámara, ella mantiene la posición que tenía. ¿Y qué me interesaría realmente esta cámara? Sabemos que él me pone todo en 0, 0, 0, 0. Entonces puedo poner aquí y resetear este transform. Entonces miren, ahí ya queda en el punto 0, 0, 0, 0, sin rotación ni sin nada con respecto a su papá, que en este caso sería esta cápsula. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ya entonces, por ejemplo, yo cojo esta cápsula y la pongo aquí, en este pedacito, mirando así, y cuando yo pongo play, entonces como ya está en el punto 0, 0 con respecto a su papá, miren que yo acá... Tiene que poner un referente. Exacto. Y entonces, ¿realmente esta cápsula quién es? Es el jugador, o soy yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué lo pongo en forma de cápsula? Porque eso es una convención que se usa mucho en juegos, y es porque, por ejemplo, si yo voy a hacer que ese jugador suba unas escaleras, resulta que estos bordecitos me van a ayudar para que él pueda subir más fácilmente. Si yo lo pusiera como un cubo, pues resulta que ahí voy a tener problemas para desplazamiento, ¿de acuerdo? Ahora, pues eso digamos es ya cuando pone rampas y ese tipo de cosas, pero uno casi siempre pone una capsulita. La capsulita entonces yo ya la puedo mover donde yo quiera y decirle venga, más bien que esté mirando como por acá y la puedo poner aquí a rotar si yo quiero, digamos que esté aquí, que inicie el juego. Pues sí, aquí así eso, miren aquí mirando el perro, entonces yo puedo poner aquí play. Y miren que entonces ya inicia así. Entonces con Alt yo llego y lo muevo. Y con Control yo puedo llegar y girarle aquí la cabeza. ¿Listo? Ahí están todos los movimientos que yo necesito que él pueda hacer. Porque miren, giro para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y la inclino con Control aquí y la Control acá. Eso es lo primero que yo tengo que hacer con la cámara. ¿Listo? Con VR. Para poder empezar a simular que yo tengo realidad virtual es poner el GVR Editor Emulator. Acuérdense que entonces simplemente en la parte del proyecto, que es donde están todos mis assets, yo puedo escribir aquí, para no ponerme a buscar en qué carpeta es que está, GVR Editor Emulator, y aquí yo llego y lo encuentro y simplemente lo arrastro dentro de mi escena para poder simular ese movimiento de cámara. ¿Listo? Entonces háganlo hasta ahí por favor y ya continuamos.